Los cuentos de la antología ¿A qué volver?, de Mónica Lavín, se acomodan en 3 partes que se nombran de la siguiente manera: el otro, lo otro y nosotros, como si fueran los puntos cardinales que construyen la identidad, la vida, el deseo. Cada cuento es una sorpresa, un descubrir, porque así como Mónica afirma en el prólogo, ser bióloga de formación la dotó con esa habilidad para saber mirar las cosas y descifrarlas, también al lector nos regala la oportunidad de asomarnos adentro de ese preciso mundo creado por ella, de poder mirarlo, como ella dice, pulpa adentro, o por decirlo de otra manera, de echar un vistazo a lo oculto, a lo intangible. Cada cuento de esta antología parece un regalo, que sorprende y pasma, con esa contradicción innata de la ficción breve, efímera y permanente a la vez. Reseñar un libro malo es muy difícil, pero creo que reseñar un libro bueno es más difícil, porque, como lo dije al principio, se corre el riesgo del elogio fácil o de la lisonja. Y me disculpo si esto puede sonar así, porque además del afecto personal que me une a Mónica, encuentro la antología ¿A qué volver?, un mosaico sorpresivo y maravilloso, de la que quizás sea hoy la escritora más importante de nuestro país. Pero es que no hay manera de ir a medias tintas con los cuentos contenidos en ¿A qué volver? Es un universo heterogéneo de voces, personajes, escenarios, puntos de vista, narraciones que se transitan con calma, algunas, mientras que a otras nos une una discreta intriga y algunas más las recorremos a paso lento y después nos aceleran hacia un final latente y vertiginoso. Caer en el barranco del final, ese es el poder de los cuentos de Mónica Lavín, levantar la cabeza y constatar que ya no somos los mismos. La vida de las mujeres abunda en los cuentos de esta antología, mujeres que se han arrepentido, como Marta, la protagonista del cuento ¿A qué volver?, que prefiere el peso de lo cotidiano al sabor amargo y libre de la soledad. Marta, este personaje, para quien el peso de las malas decisiones caen como un tenedor atravesado sobre la mano, y para quien, adivinamos junto a su marido, la puerta de su casa es el símbolo de aquello que se atrevió a hacer apenas a medias. También hay otras mujeres, mujeres llenas de contradicciones, como la Inés de Inés no da entrevistas, que se permite la frivolidad sobre la solemnidad de la creación artística, o esa mujer de la sobremesa, que acepta gustosa repetir el rito masculino de la seducción. Hay en ¿A qué volver? Mujeres con necesidad de mirar hacia mundos ajenos, como Sonia, esa Sonia de los diarios del cazador y que se permiten la posibilidad de lo distinto. O Sandra, esa corredora de Cuemanco que toma al narrador como cómplice de un amor al que se resiste. Mujeres que cambian de piel, de ciudad, de opinión, de departamento, hasta de forma, como ese cuento delicioso que es La lagartija. Pero también los hombres circulan por las venas de este libro, hombres enamorados y calientes, corredores y músicos, silenciosos, divertidos, olvidados, un chef erótico, un marido abandonado, otro vengativo, un hombre melómano. Hasta Keith Richards y Mick Jagger habitan las páginas de ¿A qué volver?, en una escena y un diálogo delirante tras bambalinas, donde constatamos que Jagger y Richards son probablemente la pareja más permanente de la historia de la humanidad. Pero no solo los personajes están presentes en los cuentos de Mónica, confluye también ese cuestionamiento alrededor de lo que ella misma nombra lo contemporáneo urbano, pequeñas escenas de lo cotidiano que revelan un pequeño momento dentro de la gran narrativa, y en esa brevedad que le regala al lector, en esa pequeña ventana que abre con su pluma como un escalpelo haciendo la labor de disección, es posible comprender el poder de las grandes narrativas contenidas en apenas un instante. Ese es el poder del cuento, del relato corto, y que Mónica cumple a cabalidad, la brevedad, la precisión, el suspiro que dura un cuento y que nos puede dejar con ganas de más o que nos puede dejar tirados, en la lona, noqueados, diría Cortázar. ¿A qué volver? Contiene narraciones creadas para que el final sorprenda, como La carta o Tapetes persas. Narraciones donde el peso de la cotidianidad y las malas decisiones cae abrumadora, como en el mencionado ¿A qué volver?, o que traspasan la frontera nacional y que se vuelven así universales, como la felicidad o la Isla Blanca. Es una delicia atestiguar cómo también el sentido del humor, esa herramienta poderosísima de la ficción y de nuestra propia identidad,
se asoma en varios cuentos, mientras que en otras narraciones la ausencia de conflicto es aparente, y en este aparente no pasa nada se encuentra el centro paradójico y complejo de la creación. Mención aparte, en lo personal merece el cuento Uno no sabe, quizá mi favorito, una narración parecida a una ola alta de mar que no hay manera de esquivar, donde la única elección posible es sumergirse en sus altas aguas, pasar por debajo junto con el personaje que encuentra una manera dolorosa e inimaginable para solventar la ausencia y el abandono. Un cuento espectacular, un verdadero knockout. Cada cuento de Mónica es una voz distinta, un narrador que sorprende, un comienzo único y contrastante con el anterior. Aunque Mónica es, por supuesto, una gran novelista, encuentro en sus cuentos la mejor versión de ella misma, con esa libertad que da el relato breve de entrar y salir a placer, de contener la palabra y redondearla con una precisión asombrosa. Si la novela es explosión, el cuento es implosión, igual de poderoso y a veces más. Personalmente, presentar el libro de Mónica en San Luis, además de que me honra muchísimo, para mí es una feliz casualidad. Quiero terminar esta presentación contándoles cómo las casualidades y la sincronía no solo es exclusiva de la ficción a veces. Y les cuento esta anécdota personal porque para mí resume el tipo de escritora y persona que es Mónica. Yo conocí a Mónica cuando yo era muy pequeña, era una niña, y por supuesto yo nunca pensé en escribir, mucho menos en publicar. Y finalmente el año pasado tuve el honor de publicar un libro y a la primera persona a la que le quería contar era Mónica. Y después vino la oportunidad de presentarlo en México. A Mónica yo le había perdido la pista durante muchos años, me la reencontré en la Feria del Libro de Guadalajara, me reconoció, nos reconocimos y luego nos perdimos la pista. Y entonces vino la oportunidad de presentar mi libro en Ciudad de México. Y mi sueño era que me presentara Mónica Lavín, pero dije, claro que no va a aceptar presentarme a mí, una escritora totalmente desconocida. De hecho, le pedí a otros 2 autores que me presentaran, que por supuesto no son ni la mitad de reconocidos de Mónica, y me batearon muy feo. Entonces, bueno, como ya me habían bateado, dije, pues una más que me batee, no importa. Por lo menos me va a batear una grande. Y entonces le escribí con muchísima pena un mail a Mónica y le dije, mira, pues me gané un premio y publiqué un libro y no sé si me puedas presentar. Y bueno, al día siguiente tenía yo la respuesta de Mónica felicitándome y diciéndome que por supuesto me presentaba, que cuando quería, y por si fuera poco llegó con unas palabras muy generosas y muy amorosas hacia mi texto. Y bueno, les cuento esto porque creo que la generosidad es un regalo único y quería agradecerlo públicamente. Para mí es uno de los regalos más hermosos que me han hecho y además lo cuento porque la manera en que se portó conmigo define mucho la persona que es Mónica, no solo una escritora generosa, sino una profesional, una mujer muy generosa, y es una profesión y un momento en el que se necesita muchísimo esto. También es una mujer muy dedicada, muy profesional, y esto demuestra que el éxito no proviene simplemente de la inspiración, de la suerte o de los privilegios, sino de un trabajo incansable, del rigor día a día con la palabra, de aguzar el ojo y explorar todos los límites de la posibilidad. Para mí, ser testigo de una escritora como Mónica es sumamente esperanzador. Y así hay personas que se convierten sin querer en tus maestros. Para mí, Mónica eso es mi maestra, una maestra a través de su ficción fascinante, llena de matices, una disección absoluta del poder de la posibilidad y la palabra. Y también ha sido mi maestra por la generosidad que mostró conmigo, porque como leí por ahí, una mujer generosa es ejemplo para las otras y simultáneamente guía y faro para sí misma. Gracias, Mónica, por ser faro con la mágica alquimia de tu palabra y gracias por volver con esta antología de cuentos. No se vale, casi me hace llorar Nuria, ¿eh? Ahora tengo que hablar. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos, siendo cómplices de esta incierta profesión que es la escritura, en donde nos aventamos a sus aguas sin saber a qué puerto vamos a llegar. Agradezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí esta invitación
y ser parte del cierre de esta fiesta de los libros, de estos puentes entre autores, escritores, donde el libro desde luego es el vehículo, y esta oportunidad que tenemos los escritores de compartir también los gajes del oficio. Y Nuria hablaba de privilegio, me gustó esa palabra porque pensaba yo, primero que es un privilegio estar aquí, que haya sido invitada, y que es la 44 feria, y mi libro tiene 44 cuentos, y tú decías que las coincide. Yo dije, es curioso, 44, debe ser un número que ahora voy a tomar mucho en cuenta. También me parece un privilegio que me acompañe Nuria, porque sí es cierto que en una primera instancia dije, la conozco desde pequeña, es también la hija de una amiga cuyos cuentos leí en su momento, el editor es mi amigo, voy a leerla. Pero primero dije que la presentaba, pero mi sorpresa fue que me encantaron sus cuentos, y que uno no puede disimular cuando no le gustan. Cuando no te gusta algo, bueno, eres cortés, a lo mejor no eres grosero, pero no puedes exaltarte porque eso se nota. Es como la escritura, si en el cuento no lo estás viviendo de veras mientras lo escribes, si no te estás creyendo ese mundo de palabras, no va a convencer a nadie de su realidad. Y me gustó mucho leer a Nuria y saber que quiero seguirla leyendo. Si ella habla de maestra, aquí en el mundo de la escritura es como cuando uno descubre un autor, lo quiere seguir leyendo, la sed nunca se acaba. Entonces me agrada que tú seas parte de mi sed, de ver lo que vas a seguir escribiendo. Y entonces estamos haciendo un diálogo entre cuentistas. Yo pensé, mientras decías privilegio, pienso que los que nos dedicamos a lo que nos gusta somos privilegiados, es cierto. Pude decidir dedicarme a la escritura en lugar de a la biología en algún momento de la vida y me siento privilegiada por hacer lo que más me gusta, pero también es una insensatez, es un privilegio cargado de insensatez. ¿Por qué? Porque no hay un mundo de lectores allá afuera que vaya a acompañar nuestra escritura como para que a lo mejor ya viva uno de sus libros, ¿no? Esté pensando en el siguiente, uno tiene que hacer 1000 tareas y cuidar ese espacio de la escritura y de la creación. Entonces es una insensatez también por lo que decía Nuria de, bueno, la realidad tiene tantas historias, está tan cargada de lo evidente, de lo que nos perturba también porque no entendemos la oscuridad que conllevan todas esas historias, que por qué querer añadir otras. Pues yo creo que es que no podemos resistir a hacer preguntas. Quienes escribimos tenemos preguntas. Y quienes leemos tenemos preguntas. Entonces, en este afán de buscar respuestas o de aproximarnos a por qué fulanito hizo esto, por qué menganita tal, por qué amamos y por qué luego ya no amamos, por qué se acaba el amor, por qué se acaba la vida, o sea, todas estas preguntas, por qué el tiempo se desliza y se nos va. Escribiendo tratamos con historias, o yo pienso, de hacer una especie de aproximación, algún tipo de respuesta de la palabra que usaste, los claroscuros de la condición humana. Y lo bueno es que esto no se va a acabar nunca, es decir, de escribir no se jubila uno. Y con que haya un lector, un alguien a la otra orilla, uno siente el privilegio de que alguien haya dedicado su tiempo, su emoción para darle sentido a la escritura. Sin lector no tiene sentido la escritura. Es cierto que el que escribe primero es el primer lector porque uno está revisando, pero no se basta uno a sí mismo, uno necesita la otra orilla. De hecho hay colecciones de libros que se han llamado La otra orilla porque el lector es el que da vida al texto, el que verifica o confirma que hay una vida alternativa que es la ficción y que late con su propio pulso sin que uno tenga que explicarla ni acompañarla. Y el cuento es un género paradójicamente, y ahorita hablaba yo con el maestro Constantino de esto, es un género redondo, compacto. A mí me gusta mucho el cuento y sí, seguramente me gusta más que la novela, pero no debería decirlo porque también me gusta la novela y por escribir un cuento un día caí en la novela porque no lo podía yo resolver en el espacio limitado del cuento que se atiene a una circunstancia, a un suceso. Y entonces me desbarranqué a la novela, que es
juego, trabajo de personajes, que desde luego en la escritura toma un tiempo indefinido e incierto, pero también el libro de cuentos. O sea, uno empieza y escribió un cuento y no sabe ni qué tipo de libro habitará y si sobrevivirá y tendrá algún lector. Por eso yo hablaba de la insensatez, es un tanto incierto, es un mundo donde no podemos evitar escribir y donde lo hacemos con pasión y con dudas y con retos y con riesgos, y me alegro de que haya lectores para esos riesgos, que haya complicidades. Entonces sí pienso que es un privilegio y que fue un privilegio reunir cuentos en A qué volver. Es decir, mi primer libro de cuentos se publicó en el 86, no se escribió en el 86, o sea, piensen que cuando se publica un primer libro, tú lo sabes, ya lleva varios años escribiéndose, porque incluso vas a talleres, estás tanteando las aguas muy precisas, restringidas del cuento, que tiene sus reglas muy específicas y que por lo tanto es como jugar en una cancha donde no todo se vale, pero tú tienes que ver cómo encuentras nuevas reglas. Entonces, es por eso un género también muy, muy provocador para el que lo escribe. A mí me gusta la mirada del cuento porque es ver en lo pequeño. Me gusta un autor como Chekhov, el ruso, que en un beso que le da una mujer a un hombre en un pasillo, un soldado, pero fíjense, es una mujer que se lo iba a dar a otro hombre, es una mujer que está escondida, y pasa este soldado que cree que las mujeres nunca lo han elegido, es tímido, nunca ha tenido ningún éxito, y le plantan un beso y vuelve al salón del espacio de la cena convertido en otro, es un hombre ya enamorado porque alguien le dio un beso y es un beso equivocado. Entonces, esto para decirles que Chekhov puede hacer de algo así pequeño, fortuito, de un equívoco, una historia donde lo que está contando es qué es el enamoramiento, cómo es la invención de un estado de vida alterado donde todo se acomoda de distinta manera, y lo hace de espléndida manera. Léanlo si no lo han leído, ahí está en internet. Es un cuento largo porque antes se escribían cuentos largos antes del cine, ahora el cuento es cada vez quizás más apretado porque cuenta con toda esta vida o todos estos elementos visuales con los que hemos crecido todos. Entonces son alusiones a veces pinceladas a lo demás. Digo que fue un privilegio hacer este libro cuando mis editores en Tusquets me dijeron: queremos que reúnas cuentos, piensa quién te los puede antologar, que es lo lógico. Yo, escoger mis propios cuentos, pues ¿cómo le hago? ¿A cuáles les doy otra oportunidad y a cuáles echo al pozo? Bueno, no al pozo, están en su libro, pero ya sabemos que los libros, y sobre todo el libro de cuento, que no se reedita mucho y que además vivimos la era de la novedad. Salen libros todo el tiempo y se van quedando los otros. Es un mundo de mercado también muy complejo, donde subsisten algunos títulos y desde luego las bibliotecas resguardan este acervo, pero yo dije claro, y ya había hablado con quien iba a hacer mi antología, le había dado todos mis libros, una experta en cuento mexicano contemporáneo, y ya conocía varios de mis libros. Dije, ella que se dedique a esa tarea. Y luego me hablaron, me dijeron, no, queremos que sea la autora o el autor el que haga su propia selección. Entonces sí me vi en un brete. Dije, pero fue divertido porque extendí mis libros como un juego de naipes, porque afortunadamente todavía mis libros son objeto, no solo son virtuales, y pensé que una buena manera de decir a qué libro le iba a dar, a qué cuento le iba a dar otra oportunidad es, desde luego, a los que dan título a los diferentes libros. Por ejemplo, Uno no sabe, es el título de un libro de cuentos donde está Uno no sabe. ¿Cómo escoge uno los títulos de los libros de cuentos? Pues puede poner como Horacio Quiroga, cuentos de locura, de amor y de selva, ¿no? O narraciones extraordinarias, Poe, pero él no había escrito un libro de cuentos, él había escrito cuentos para el periódico, así se escribían, y después alguien reunió sus cuentos. Entonces, normalmente se usa un título de un libro de uno de los cuentos que uno considera que tiene. En un libro no todos los cuentos, aunque deben cumplir con el punch, el knockout,
una especie de misterio interno y unicidad. Hay unos que brillan más que otros. ¿Por qué? Porque a uno le quedaron mejor, porque el asunto que uno contó, ¿quién sabe por qué? No es la inspiración. Yo la inspiración solo le llamo el momento en que se te ocurre de qué escribir un cuento o la novela. Luego lo demás es trabajo, es sentarte y llamar al lenguaje y ver el mundo que estás narrando y que se abra con su propia música, su ritmo, su cadencia y que pare donde tiene que parar. Por eso es sensacional escribir cuento, porque se escriben de un tirón, no están listos, pero en una sentada tiene que estar ese brío, ese ritmo, porque cada cuento va a sonar diferente como una canción. Bueno, hay canciones que suenan iguales y uno espera que sus cuentos no suenen iguales, que tengan su propia música. Y además son universos independientes, pero da la casualidad que mis cuentos tenía que elegir los que iban a habitar una nueva casa y ponerle título a esa casa. Entonces desplegué mis libros de cuentos, unos ya de hojas amarillas, unos ya de hojas cayéndose, como el primer libro de cuentos. Y claro, primero hice mi lista de los que mi memoria retenía con facilidad, de los que habían sido antologados, de los que otros me habían mencionado. Yo ya tenía mi catálogo, pero luego quise que estuvieran cuentos frescos de mi computadora, porque uno nunca deja de escribir. Entonces, si uno quiere hacer una antología personal, incluir los que todavía no habitan ningún libro, los que van a habitar un libro, pero que ahora van a habitar esto que es como una cartografía. Tú hablabas de mapa o cartografía de mi propio trabajo cuentístico. Pero fue curioso porque luego dije, bueno, y de los que me he olvidado, y me dio curiosidad uno que otro, y les di la oportunidad de la relectura. Si en la relectura me entusiasmaban, iban a quedarse. Si me desconocí y decía yo escribí esto, no me gusta, adiós, no se quedaban. Luego finalmente le pregunté a una traductora, porque los traductores luego leen todos tus cuentos y tienen una opinión, y además es extranjera y muy entusiasta con mis cuentos. Entonces le dije, quiero que me digas qué cuentos míos no deben de faltar en mi antología personal. Y me dijo 3 títulos que yo no había considerado, entonces los consideré. Y luego, ya que tienes este caos, esta especie de sopa de cuentos, descubrí, no iba a ser una cronología, para eso están los libros de cuentos, sino lo que me entusiasmaba es una nueva lectura de mí misma y de los temas que abordo. Y entonces es cuando descubrí las 3 partes que mencionó Nuria en las que dividí el libro. Mi primer libro de cuentos se llama Cuentos de Desencuentro. Tengo un libro que se llama Manual para enamorarse. Muchos de mis cuentos tienen que ver con el otro, en el sentido de la búsqueda del amor o de la pérdida del amor, sean desde el hombre o desde la mujer. Entonces, bueno, ese era un tema recurrente. Entonces decidí juntar los que se llaman el otro, incluso el que empieza, el que abre el libro. Sí le di ese cuento que se llama La Carta, es de mi primer libro de cuentos. Y es un cuento que no sé por qué sigue teniendo vida, como si lo hubiera escrito no hace 30 años, sino que esa es la maravilla de algo que quizás por sus propios méritos o por algo que tocó sigue latiendo. Entonces decidí que ese abriera el libro, porque ese es el cuento por el que yo decidí dedicarme a la escritura, por el que yo hice caso de lo que me decía un maestro a cuyo taller iba, Mempo Giardinelli. Me decía, te tienes que creer escritora. Y por ese cuento, donde un hombre llega a un restaurante y pide la carta y le dan efectivamente una carta en un sobre, por ese cuento decidí abandonar lo demás y ser escritora. Ese tenía que abrir el libro. Luego me di cuenta que tenía muchos cuentos que tienen que ver con lo otro, lo insólito, lo que se nos atraviesa en el camino y no controlamos, una llamada equivocada en el celular, un recadito y lo que desencadena eso. Una visita que hace un hombre a un bar en un lugar donde está, que no es su ciudad de origen, se enamora de la vedette y se la trae a la Ciudad de México. No iba por ella, pero se la trae. Y eso es lo otro que se sale del guión y que nos va a cambiar la vida.
uno que se llama El muerto ajeno, una pareja que va en un tren, conoce a otra pareja y el hombre de la otra pareja se muere en el tren. Y tienen que volver con las cenizas y además hacerse amigos de una señora que no conocen. Entonces, las cosas que pasan en la vida que a veces nos implican sin que nosotros hayamos decidido. Y luego me di cuenta que muchos cuentos tienen que ver con familia y por eso se llaman nosotros, con el origen, con abuelos, con tíos, con relaciones madre-hija. Mick Jagger, ese está creo que en el otro, ¿verdad? En el otro, ese cuento que debería haber estado en Ruby Tuesday no ha muerto, pero que es un cuento que no tenía yo oportunidad de meter en ningún lado porque no ocurrió lo que ahí se cuenta cuando yo estaba escribiendo Ruby Tuesday no ha muerto, que ganó un premio, sino cuando fui al concierto de los Rolling Stones. Entonces, como fui al concierto de los, bueno, obviamente me gustan los Rolling Stones, ¿verdad? Cuando no teníamos conciertos en México, los jóvenes ahora tienen el privilegio de tener conciertos en vivo, masivos, pero mi generación no. Entonces, cuando vinieron los Rolling Stones, pues era un acontecimiento y eso tenía que entrar en algún lado y por eso están aquí esta pareja que sigue vivita y coleando y sorprendiéndonos como Keith Richards y Mick Jagger. Y bueno, es una oda generacional también. Es mi generación es la del rock y la música también está presente en mucho de lo que escribo y cuando escribo. Entonces con esto en mano pues armé mi propia partitura que se llama A qué volver. Y A qué volver es del libro de Ruby Tuesday no ha muerto, ya lo había dicho, y me era muy difícil qué título ponerle a este libro, porque no es que yo considere que ese es el cuento estrella, es un cuento perturbador, no sé cuál es, yo cómo voy a saber cuál es mi cuento estrella, está muy difícil y hasta petulante, ¿no? De mi parte. Sí sé cuáles son cuentos que corroen a veces a los lectores como uno no sabe, yo no me atrevo a leerlo en público, léanlo para que vean por qué. Es más, lo he tenido que leer y me doy cuenta que no quiero leer ese cuento en público. Es demasiado duro, es demasiado fuerte, pero a mí me gusta escribir cuentos donde quizás me interesa mucho la sutileza, lo que parece que no pasa nada, pero que en realidad está pasando algo. Autores como Carver me encantan y deben notarse en lo que escribo, porque parece que no pasa nada, pero así es la vida, parece que no pasa nada. Y no solo cuando es evidente y pasa algo terrible y explícito, está pasando algo duro, también pasa cuando parece que no pasa nada. Entonces, ¿a qué volver? Era un poco la idea de a qué volver en este recorrido, a qué volver a armar un nuevo mapa con mis cuentos, que además decidí que cada sección se cerrara como cuando con un picaporte, bueno, ya no se usan los picaportes casi, ¿no? Esta idea de la bolita que le das la vuelta, porque escogí una minificción para cerrar cada parte como si cerraras una puerta, porque también me gustan mucho los textos muy, muy breves, pero solamente hay uno para cerrar cada sección y desde luego la última palabra la tienen los lectores. Y lo interesante de hacer un libro así es que es como si fuera, ya no se parece a sus libros originales, nacieron de ahí algunos cuentos, tiene otros, tiene unos nuevos, están colocados de otra manera y es una experiencia de escritura y de acomodo que a mí me devolvió mi certeza de que aunque escriba novelas, siempre voy a escribir cuento. Que ahorita mientras termino esta novela que estoy escribiendo, ya se está cocinando otro libro de cuentos que va con su propio ritmo, despacio. Siento que si estoy escribiendo la novela y pasa una idea que apunto en una libreta, pues tengo una oportunidad de repente del recreo y voy a escribir el cuento. Pero para escribir un cuento tienes que saber, por lo menos a mí me pasa, no sé a ti Nuria, que durante 4 horas no te puede estorbar nada, no te pueden distraer y tú tienes que procurarte ese tiempo de concentración para lograr el efecto cuento, que yo digo que es como el Alka-Seltzer, disque blanquito, redondo, inofensivo, pero hay que ponerlo en el agua a burbujear, ¿no? Eso es lo que yo le pido a los cuentos cuando leo. Entonces, si les parece, abrimos diálogo, les leo un cuento corto, no sé, no los quiero aburrir, no sé, o los dejo a preguntas. Las dos cosas y luego bailamos, ¿no? Ok. ¿Cuál era? ¿Cuál leo así corto? Pues corto está el de Inés o el de A qué volver.
¿Tengo que volver? ¿O leo La lagartija que te gustó? ¿Sí? ¿Aunque sea viejito? Ok. Como Nuria dijo que era delicioso este cuento, Nuria dijo, yo no, les voy a leer La lagartija. Es chiquito. Ok. Antes era pelirroja. No lamento el pelo ni el maquillaje excesivo con que me tengo que disfrazar el rostro. Tampoco este cuarto pequeño con un radio y una ventana vestida con cortinas baratas. Lo que extraño es no verlos. Nada más los pienso, siento una estocada grande y fría. Qué bonito era mi cuarto, ese que mamá mandó decorar de rosa con un tocador de espejo lleno de frasquitos para perfumar mis 15 años. Durante un mes lo presumí a las amigas de la secundaria y a mis primas y a algunos muchachos que subían a la recámara solo por un instante. Las lamparitas de los burós tenían las pantallas plisadas, cuajadas de rosas. Los burós con sus patas blancas retorcidas guardaban en el cajón de aldaba dorada mi diario con su llavecita, las cartas de Lorena y las fotos de Robert Redford y Jorge Rivero. También conseguí una revista de las prohibidas, de esas con señoras desnudas que me ponían nerviosa y sudaba solo de verlas. Tenía un tocadiscos para mí solita y mis secretos que daban vuelta con los surcos invisibles. Me pintaba las uñas varias veces durante el día sentada sobre la alfombra con la pila de discos desordenados a mi alrededor. Mi papá me mimaba mucho. Decía que era igual a su hermana chata que había muerto muy joven. Una vez hasta me compró un piano porque quise aprender. La maestra fue 3 meses a la casa y el que aprendió fue mi padre, que por las noches y tras unas cubas, quién sabe de qué se acordaba y tocaba muy triste y lánguido las canciones de Agustín Lara. De todos modos a mi papacito se le olvidó que era su consentida cuando Mauricio se fue a quejar de mí. Puso la misma cara de reproche que mi marido y dijo que era hija muerta. Eso sí me importó. Me hinqué en el piso y le pedí hablar a solas, pero Mauricio se burlaba mientras me daba con la punta de los zapatos en los muslos. Papá no me miró, pero su mano temblaba y yo la apreté. Él permitió ese último gesto. Hubiera querido sincerarme con él desde antes, desde que pasaba el día mirando la tele y comiendo galletas, como si hacía ahuyentar el temor de que Mauricio llegara tarde otra vez, porque casi siempre lo hacía. Y dormida y todo me despertaba 1 o 2 veces para que les diera de cenar a sus amigos y a él. Protesté una vez y me golpeó la cara. Dijo que si él traía el dinero, mi obligación era atenderlo. Desvelada preparaba el desayuno a los niños y los despedía. Él se desperezaba lentamente y me gritaba para cumplir su placer mañanero, que para mí se había vuelto tortura, un acto doloroso que lastimaba mi vagina reseca. Con los niños jugaba en la tarde y entonces dejaba de pensar en su cara marcada de acné y su vientre pelotudo y blanco. Casi me parecía que no todo eran obligaciones. Mauricio, qué nombre tan cursi, se había reído Andrés. Enseguida me olfateó el cuello y enardecido recorrió mi cuerpo a besos. Por la noche me prometía no volver a verlo, pero a las 12 del día tocaba el timbre de la casa. Andrés estudiaba y siempre estaba ahí con su colchón en el piso y cojines recargados en la pared. Me tumbaba con tal fuerza en la cama y me desvestía tan lentamente que parecía haberse estado guardando todo él para ese frenesí. Pasábamos 1 hora desnudos haciendo el amor, mirando la televisión, yo abrazada a su cuerpo esbelto mientras él seguía estudiando con su libro en la mano. Decía que sin mí a su lado no podría concentrarse y yo, aunque me sabía gorda y estropeada, empecé a sentirme más joven y a tener algo por qué aguantar a Mauricio. Lo conocí en el súper que está a la vuelta de la escuela. Me ayudó con los bultos gentilmente y me invitó a tomar un café a su casa. No me pareció ni malo ni bueno aceptar. Estaba tan aburrida que fui, aún presintiendo que podrían pasar cosas. Mientras caminábamos me fijé en su cuello grueso y largo, en su mano suelta, en sus ojos nobles. Lo empecé a desear. No sé qué habrá pasado por su cabeza virgen, pero al llegar a la casa colocamos los bultos en una mesa y enseguida, sin taza de café ni titubeos, me besó. Soñar con el amor a los 15 años era esto. Todos los días que siguieron al encuentro tuve que comprar algo en el supermercado, solo que un día nos quedamos dormidos. Había sido una mañana fría y silenciosa, resguardados de la lluvia bajo las cobijas de Andrés, dieron las 4 de la tarde. Cuando llegué a casa, Mauricio y los niños me esperaban en la sala. Dije que me habían asaltado, me fingí nerviosa, que sí lo estaba, y llorona,
que me subieron a un coche y me llevaron lejos y me quitaron los anillos y aretes que traía escondidos en los zapatos. Mauricio se resistía a creerme. Por la noche no salió y se puso a mirarme mientras me ponía el camisón. Yo sentí que se me asomaban las caricias de Andrés. Se acercó lentamente. ¿Por qué traes el brasier al revés? Me puse colorada, me aventó sobre la cama y se fue. Volvió a los 3 días totalmente descompuesto y sucio. Dijo que se había ido con Roxana, su amiguita, pues total qué, y amenazó que me quitaría a los niños. Yo dejé de ver a Andrés, que hablaba por las tardes desesperado, y Mauricio se volvió más bruto. Me obligaba a hacer el amor hasta el cansancio, con fuerza y morbo, con una rabia que yo aceptaba en castigo. Un día se puso cariñoso y casi bueno. Me dio de beber y luego insistió en que le contara cómo era el otro y si me gustaba en la cama. Yo lo miraba callada y las lágrimas se soltaron en chorro silencioso. A la mañana siguiente quise ver a Andrés. Me aseguré de que Mauricio estuviese en el trabajo y escapé en el autobús. Toqué la puerta y loco de alegría me abrazó mientras yo lloraba como una cría. Nos quisimos por 1 hora y yo salí prometiéndome no regresar, pero volví. Dije que solo un rato y eso bastó para que nos tiraran la puerta y entraran Mauricio y un tipo. Me sentí absurda, cubierta por la sábana blanca, entre los libros de física de Andrés y su cuerpo tembloroso que en voz baja pedía que no me hicieran nada. Mauricio le sangró la nariz de un golpe y a mí me llevaron a la delegación casi sin vestirme. Me quitó a los niños y con ellos el sueño y la fantasía que me devolvía Andrés. A los pequeños les dijo que estaba loca. Yo me imagino que poco a poco se lo fueron creyendo, sobre todo cuando los traía mi madre a verme y me encontraban descomunalmente maquillada y nerviosa en un cuarto tan pobre y con el pelo mitad negro, mitad rojo, sin saber cómo acercarme ni de qué platicar, ni si abrazarlos o darles caramelos. Un día mi madre vino sola y dijo que ya no querían venir, que les daba miedo. Luego ya nadie vino, ni Andrés, que me quería tanto, ni el reflejo de mi habitación rosa, solo la lejana melodía que tocaba mi padre en el piano. Entonces me dio por treparme a la ventana de mi cuarto y extender mi cuerpo en el rellano estrecho donde apenas cabía y calentarme al sol de la tarde. Un día escuché voces de niño y vi que uno me señalaba: ahí está la lagartija. Los cuentos que escribo más recientemente ya tienen finales felices, a veces. A veces. No sé si quieran preguntar, comentar algo. Hola, buenas tardes. Me pregunto si alguna vez se ha inspirado en alguien que le haya comentado a usted que sabe que es él y si le han dicho algo bueno o algo malo al respecto. Ha pasado de todo. Por ejemplo, mi hermana dice: nunca le cuente nada a Mónica porque lo mete en un libro. Entonces, bajo su propio riesgo, sí es cierto, pueden ser personajes o pueden… Pues ¿de dónde salen las historias? De lo que ves, lees, lo que te provoca, y a veces simplemente algo que miras te desata toda la historia. No conozco a la lagartija, pero hay textos en donde yo sé dónde nacieron, yo sé, a veces hay guiños con alguien que dice algo y que sabe a lo mejor si lo lee que es esa persona. Pero normalmente en los cuentos, fíjate que, bueno, tendría yo que hacer todo un análisis. Vienen de muchísimas cosas, algunas que tienen que ver conmigo, otras que no, otras con que… de todo. La vida en general es una provocación y una fuente de imaginación, ¿no? Y de ideas. En las novelas, por ejemplo, hay cosas más claras que tienen que ver con algunas personas. No la de Sor Juana, esa sí no. Determinó que usted decidiera tomar la decisión de ser escritora. Antes de tomar este curso, me imagino que usted mientras estudiaba la carrera de biología, no sé si fue un
chispazo o de dónde venía esa idea de escribir? Pues ya venía desde antes, desde como los 13 años, yo escribía historias. Me gustaba contar mentiras y que se las creyeran mis amigas, les contaba, escribía historias. Me gustaba leer, entonces me gustaba también a ver si con palabras yo creaba mundos que los demás creyeran que existían. Porque esa es la maravilla de la escritura, que quieres saber qué le va a pasar al personaje, pero en realidad es un mundo de palabras nada más. Pero yo creí que era un juego. Y además no conocía escritores vivos, leía escritores, yo creí que estaban todos muertos. No, aquí estamos, o sea, no todos, pero no sabía qué era cómo se vive o cómo se hace uno escritor. Y ahora sí hay muchas escuelas de escritura, de hecho yo he dado clases en la Escuela de Escritores de SOGEM y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que hay una licenciatura en creación literaria, pero no había cómo formarse así como escritor. En cambio, sí había un conservatorio de música para los músicos, de música, había la Esmeralda en México para quien quisiera ser pintor, pero para ser escritor te decían que tenías que estudiar letras, que no necesariamente te vuelve escritor, te vuelve un estudioso de la literatura. Entonces sí escribía yo, pero como muy en privado, y desde que entré a biología tenía la duda de literatura o biología, pero la ciencia me parece fascinante. Y yo creo que uno puede llegar a la escritura desde cualquier esfera del quehacer humano. Y esa es la maravilla, ¿no? Sí es cierto que hay una profesionalización en cuanto tienes que aprender ciertas reglas del oficio, lees y aprendes de la lectura. Y entonces me metí a un tallercito, luego a otro mientras estudiaba biología. Estudié biología siempre pensando, me quedo, me salgo, pero no me salí. Y trabajé de bióloga y fue en una de mis prácticas, ¿no? Ya trabajando como bióloga en el Bolsón de Mapimí, en un viaje, que conocí a unos periodistas científicos y me di cuenta que ellos preguntaban y apuntaban. Dije, yo quiero hacer eso, también con la ciencia. Me di cuenta que también podía hacer eso, escribir de ciencia y arriesgarme a ser escritora. Y ahí fue cuando me decidí. Por eso me decía Mempo Giardinelli, te tienes que creer escritora, porque yo era bióloga que le gustaba escribir. Y es diferente decir, me aviento. Y te avientas cuando publicas tu primer libro y a ver cómo te va, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ella quería también, sí. Muchas gracias. Pues hablando de damas, nada más felicitarlas a las dos. A Nuria la conozco desde hace mucho tiempo y es un orgullo para mí verla ahora en esos lados que hemos compartido en otros. Y a ti, Mónica, porque desde hace mucho tiempo te he escuchado, nunca te he leído y a partir de ahora lo voy a hacer, pero había oído mucho de ti en otros talleres literarios, Mariví Cerizola y mucha gente que te quiere mucho. Entonces nada más eso, felicidades por estar aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, yo más o menos en el tono de la misma pregunta que te hacían acá. ¿La biología crees que haya tenido alguna influencia decisiva en tu formación como escritora? La formación como bióloga. Me lo he preguntado yo también. No estoy muy clara, pero mira, creo que cuando en biología te entrenan a observar, ¿no? Y creo que para escribir la observación es muy importante. Realmente somos unos fisgones y unos espías, tengan cuidado de nosotros, porque siempre estamos viendo, o sea, sí, y en la biología te entrenan a ver los cortes por ejemplo, de una montaña y tratar de descifrar en las capas de tierra la evolución geológica, cosas que nunca te habías fijado, la nervadura de las hojas, preguntas que no te habías hecho de observación más fina y detallada. Creo que eso fue bueno y además me llevó a muchos viajes la biología. Entonces me dio paisajes, historias, personajes, pretextos. Lo que me gusta es viajar. O sea, eso sí me di cuenta que por eso no me salía de biología, porque estábamos viajando todo el tiempo y creo que los viajes lo que dan son muchas posibilidades de encuentro
con lo otro, te sales de tu rutina y puedes escuchar historias, ver historias. Creo que también a lo mejor el método científico puede tener que ver en un cierto rigor. Yo planeo, no mis cuentos los planeo pero en la cabeza. Y ya cuando tienes el arranque, Nuria hablaba de los arranques, son muy importantes, ahí están todas las decisiones tomadas. Y también la precisión del cuento, que no debe faltar y sobrar, se parece a una ecuación matemática tal vez. La novela es mucho más desbordada, pero te tienes que hacer un esquema en una novela y tal vez tengas hasta una hipótesis. Por ejemplo, con Yo la Peor yo decía, ¿de veras? Mi pregunta era, ¿de veras Sor Juana dejó de escribir cuando firmó Yo la Peor con sangre? Entonces yo tenía una pregunta que tenía que resolver a través de una novela. Entonces yo creo que algo tiene que ver. De todos modos no sobra porque son experiencias de vida. Te van a pasar creo que el micrófono para que te oigan. Sé que algunos escritores tienen ciertas manías o rituales para escribir. ¿Tú tienes alguno? ¿A qué horas te gusta escribir? Me gusta la mañana, porque en las noches me duermo. O sea, no, hay escritores de hábitos nocturnos, no, yo soy diurna, me gusta la luz del día y el café en taza roja. Ese es mi único ritual, taza roja. Antes solo tenía una, el día que se rompió sentí que no iba a poder escribir. Entonces ahora tengo una alacena llena de tazas rojas y me pueden regalar tazas rojas. Pero prácticamente, pero que me doy cuenta que todo lo demás es un mito. Sí necesitas una buena silla y con el tiempo más, pero puedes escribir donde sea que haya una silla y una mesa. Ya no tengo que decir tengo que tener mis fotos, no es cierto. Poquitas cosas. Realmente de las artes es la que menos parafernalia requiere. Sí. Gracias. Hasta es aburrido, ¿verdad? Pude haber contado algo, me hubiera inventado algo. Sí, algo así. Bueno, yo solo quiero comentarle algo. Estos momentos son magníficos porque acercan a un escritor con la gente. Muy distinto de leer un libro simplemente. Yo lo he visto mucho en televisión y realmente hoy que la veo de cerquita, agradezco que es una linda persona. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Y a los escritores también nos gusta este acercamiento, ¿eh? Sí, claro que sí. Sí. Yo creo que comentar y preguntar algo con Mónica Lavín hay que hacerlo de pie. Y en las dos magníficas orfebres de la palabra, de veras. Me encantó tu presentación. Es un verdadero lujo encontrar una joven y potosina que maneje con mucha ductilidad el lenguaje. Me fascinó. Si tu expresión oral está plasmada y lleva esa fluidez en tus escritos, no es un reto, no va a ser un reto, va a ser un placer leerte. A Mónica, pues ya le comentaba en una pequeña charla que yo ingresé a su lectura porque, entre otras cosas de mi formación, prevalece Descartes y me encontré un título que dice: leo, luego existo. Y simplemente dije, ese título debe tener mucho de lo que sustenta tanto el método como el existencialismo. Y para muchos, dicen que dijo Vicente Guerrero, la patria es primero, y Ríos dice, no, la panza es primero. Pero desde mi pequeña infancia, ya muy lejana, leer es primero. Y una vez que leí el libro de Leo, luego existo, me interesé en corroborar en sus escritos las teorías que encontré en el libro, porque debe haber congruencia entre lo expuesto en ese libro y
la lectura de los textos literarios de quien escribió Leo, luego existo. Siempre ha sido un afán detectivesco de mi parte la lectura. Me hubiera gustado ser detective. Entonces, cuando empiezo a leer un cuento, una novela, no busco el final, como muchos hacen, irse a la última página. Y no soy muy respetuoso de los libros, los rayo, los escribo, los subrayo. Hago las mentadas glosas, como las glosas milianenses, y voy escribiendo las pistas y al final de cuentas a ver si le atino, como mi nombre, Tino, a ver si le atino al desenlace tanto del cuento como de la novela. Y siempre ha sido de esa manera mis lecturas, pero también ejerzo los derechos del lector, como decía Daniel Penac. Cuento, libro, novela, lo que sea que no me gusta, lo dejo, porque es mi derecho. Pero también me acuerdo que la lectura debe ser un placer, no una obligación. Y los libros que he leído de Mónica Lavín han sido todos placenteros. El planteamiento que yo hago, después de leer un libro, una novela, es tratar de encontrarle sustentos teóricos, teoría literaria, la estructura. Y me encuentro, a lo mejor estoy equivocado, pero me encuentro que con mucha facilidad leemos los bajos y los altos relieves que son la circunstancia de lo que narras, sin que se pierda la personalidad de los personajes y sin que ninguno le robe la presencia a los otros. Qué fácil es leerte. Y mi viejo anhelo siempre ha sido tener en mis manos los borradores de los escritores literarios, porque solamente ahí es donde se encuentra la esencia del escritor. Esas dobles rayitas, ese subrayado, ese ondulado, esa tinta roja. Y entonces como detective traté de encontrar, bueno, pero esto aquí sonaba bien, ¿por qué lo quitó? Yo creo que tú tienes mucho que decirnos de eso. Esa es una parte que para mí es fundamental, vivir los lectores. Y una ocasión me tocó presentar un trabajo en un Ateneo sobre un gran escritor mexicano, y voy a decir el nombre, Carlos Fuentes, sobre el último libro de cuentos que publicó como en el 2006 más o menos, de vidas cotidianas, algo, hasta el título se me olvidó. Y lo primero que señalaba es que el lenguaje de Carlos Fuentes es un lenguaje muy vasto, universitario, de muchos viajes, de mucho mundo, no coincidía con el lenguaje de los personajes clase medieros. Y una cosa que admiro de muchos autores, incluyendo Mónica Lavín, es que las palabras, los términos que pone en boca de los personajes vayan de acuerdo a su circunstancia, a su nivel socioeconómico, socioemocional, su entorno donde nos imaginamos que están viviendo esos personajes. Y entonces tu lenguaje es muy vasto, una gran variedad lingüística. Y eso es de las razones por las que te admiro. Pero la pregunta es, ¿qué hay en la escritora cuando está trabajando los borradores? Ok. Paciencia. No, sabes que es muy interesante que es que el trabajo del escritor no se ha acabado cuando ya tiene uno el cuento o la novela en una versión, sino corregir o leer, releer y quitar, poner, es maravilloso. Al principio me parecía abrumador y ahora me parece, ¿no?, una tarea deliciosa porque es tu oportunidad de pulir, la palabra pulir, exactamente, como el escultor, ¿no?
que no sobre, que no falte, que el equilibrio, que suene. Por eso a veces es bueno leerse en voz alta y escuchar. Y como ahora hay la computadora, ya no hay tanto, yo tengo que imprimir o sea, reviso en computadora, pero luego el impreso es la verdad, para mí. El impreso es cuando con tinta roja, el tache, es lo que yo puedo ver y que me satisface más para llevar al texto a lo que uno considera su mejor estado, ¿no? Y es cuando ya lo das a leer, al editor, y todavía habrá que hacerle más cosas. Luego publicado todavía le ves cosas y dices, bueno, José Emilio Pacheco corregía sus libros de cuento El Principio del Placer, nueva edición con nuevas correcciones, porque claro, son perfectibles hasta el infinito, ¿no? Pero es fascinante lograr esa idea, no de perfección, pero de acercarte al poder de la palabra en el vehículo más fuerte, bello, preciso para lo que quieres contar. Entonces sí, corregir es una parte importantísima y además hay que dejarlos descansar los textos, ¿no? Como los pasteles se enfrían, hay que enfriarlos. O sea, no puedes corregir el cuento inmediatamente, lo corriges a lo mejor una semana después, luego un mes después, luego un año después, luego ya vas a hacer el libro y otras correcciones y es parte del trabajo creativo, no nada más el momento en que construyes la historia, sino el lenguaje y su justeza, ¿no? Creo que alguien más, el señor quería preguntar, ¿no? Perfecto, como tú digas, Pati. Pero si me toca a mí, si no, no. Ok, claro que sí. Sí. Gracias. Bueno, espero ser breve, bueno y sustancioso. Porque es el cierre. Es un cierre. Felicitar primero a las jóvenes escritoras. No es fácil. Dices que biología, ¿verdad? En prepa teníamos una materia de biología. Bios, vida, logos, tratado de la vida. Y aquí no me voy a referir a la salud. Tú sigues con la biología, no, porque sigues escribiendo de la vida. Bios, vida, logos, tratado de la vida. Entonces, siempre serás bióloga. Aunque no hay nada nuevo bajo el sol, todo es lo mismo. Dirás tú las comunicaciones, ahora con los iones en todo el vasto universo, pues sí, también, con humo, antes con tambores y qué sé yo, corredores, la esencia es lo que importa. Lo que escribes tú es de la vida. Yo leí algo así como 20,000 libros y los regalé a un rancho, tal vez prendieron la lumbre con ellos. Pero qué bueno que podamos regalar. Lo que escribes es maravilloso. ¿Por qué? Porque es de la vida misma. Las felicito sinceramente. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por lo de jóvenes, pero la joven es ella. Y yo me alegro de ya no ser joven. No, si no, no podría haber reunido 44 cuentos que he escrito. Digamos, esta cosecha de 44 cuentos son 30 años de haber publicado cuentos. Entonces no estaría aquí diciéndoles lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces me alegro, creo que la escritura es la posibilidad también de hacer lo que uno puede hacer con el tiempo, porque no puede uno hacer nada con el paso del tiempo, pero cuando escribes sí, lo detienes, te vas para atrás. Y con estos cuentos reunidos yo he podido estar en todos los tiempos. Entonces me alegro y creo que el paso del tiempo y el trabajo como escritoras nos tiene que hacer más sabios o más gozosos de lo que la vida nos da, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Nuria por su espléndido texto. No se levanten todavía, todavía no se levanten. Déjenme decirles que les hemos servido una copita de mezcal
porque esta es la última presentación de esta Feria del Libro. Y yo especialmente le agradezco a Mónica que haya dedicado su esfuerzo a estar presente con nosotros para cerrar nuestro ciclo de presentaciones. Nos sentimos muy orgullosos, te lo agradecemos mucho. Esta ha sido una feria muy exitosa, muy llena de actividades para niños. Hoy cerramos el taller de plastilina con Neoplastilina. En un ratito más llegan los mariachis. Hicimos muchos talleres de lectura, fomento a la lectura. Tuvimos más de 25 autores. O sea, creo que chambeamos, pero la chamba de todos los que estamos aquí no sirve sin alguien como tú y sin personas como ustedes. Gracias por haber participado en esta feria y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mónica, te reconoce tu presentación del libro ¿A qué volver? Mil gracias. Y Nuria Kaiser, igualmente, esta universidad te ofrece este reconocimiento por tu participación en la presentación de este libro. Mil gracias. Terminamos. Por favor, vengan, tómense su traguito tranquilamente. Tienen tiempo para la firma.